En el barrio suena mi gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad. Estos relevamientos anuales a través de la encuesta de la deuda social argentina, ya desde el 2004 que se realizan estos relevamientos anuales en una muestra representativa de aproximadamente 5.800 hogares del país. Es una encuesta que es multipropósito, que evalúa distintas condiciones de vida de las personas y de los hogares, y en este caso vengo a presentarles los resultados en cuanto a esta variable, a lo que hace la percepción de las personas sobre la venta y tráfico de drogas en su entorno cotidiano, en sus barrios. Vemos en principio al evaluar esta percepción en los hogares del país, cómo se observa una tendencia en aumento de esta percepción. Alcanzaba en el 2021 a 2 de cada 10 hogares, y ya para el 2024 observamos como el 75% de los hogares del país detecta que hay venta y tráfico de drogas en su entorno diario. También hemos podido evaluarlo de manera desagregada por distintas regiones urbanas del país. Los valores más bajos los observamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que igualmente ya para el 2024 observa que en 2 de cada 10 hogares se observa esta problemática en el entorno, con una tendencia de aumento igualmente en los últimos años. Y los valores más altos los detectamos tanto para el conurbano bonaerense como lo que llamamos nosotros el resto urbano o el resto interior, que son otras ciudades, que son puntos muestrales de la encuesta, entre las cuales también se incluye lo que es Mar del Plata. Al observar específicamente de manera desagregada el panorama de Mar del Plata, vemos cómo, a pesar de haber observado una disminución en el 2023, alcanza al 37% de los hogares en el 2024 en Mar del Plata. Con lo cual vemos la escalada de este problema con el registro, incluso con el registro más alto de los últimos años en Mar del Plata. Volviendo al panorama a nivel nacional, también desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina, a través de ciertos indicadores que se relevan a través de la encuesta y realizando un índice factorial, podemos identificar el nivel socioeconómico de los hogares que son relevados, ¿no? Y es así como podemos identificar que los hogares sean de un nivel socioeconómico medio alto, medio bajo, bajo y muy bajo. Vemos cómo la percepción de venta y tráfico de drogas en los barrios aumenta a medida o conforme aumentan las vulnerabilidades socioeconómicas, las carencias socioeconómicas de los hogares, alcanzando para el año 2024 a la mitad de los hogares de un nivel socioeconómico muy bajo, con una brecha de aproximadamente 30 puntos porcentuales con respecto al nivel socioeconómico medio alto. Nuevamente podemos evaluar también de manera desagregada para las distintas regiones o aglomerados urbanos del país, y principalmente tal vez focalizándonos en Mar del Plata, observamos cómo esta medida subjetiva alcanza el 50% de los hogares de nivel socioeconómico muy bajo, con una brecha de más de 30 puntos porcentuales, incluso una brecha que es aún más marcada que en otras regiones del país que son relevadas. También es posible a través de la encuesta poder evaluar según distintas condiciones de pobreza en el país. A través de la encuesta es posible identificar los hogares no pobres, los hogares pobres e indigentes y los hogares indigentes. Nuevamente, retomando el principio del panorama nacional, se observa que para el año 2024 es más alta la percepción de venta y tráfico de drogas en
los hogares que viven en condiciones de pobreza y de indigencia, y de manera específica en el contexto de Mar del Plata, realizando un promedio simple entre los años 2021 y 2024, vemos cómo este fenómeno lo detectan el 25% de los hogares no pobres, el 43% de los hogares pobres, y se observa una escalada importante en el caso de los hogares indigentes, donde el 70% de los hogares detectan, perciben la problemática en su vida cotidiana. Otro componente importante, y ya para ir cerrando esta exposición, que también lo que habilita o lo que buscamos era poder dar un panorama y un pantallazo a la problemática, digamos, que tal vez luego los otros expositores lo hablarán más específicamente del panorama de Mar del Plata, pero también para poder brindar datos, digamos, un pantallazo principal. También lo que hemos evaluado la percepción del narcotráfico en los barrios en función de la presencia del Estado en los barrios, ¿no? Y también retomando un poco las palabras de la última conferencia episcopal, que dice que el Estado se corre, es ahí donde entra el narcotráfico. Nos parecía importante y siempre hemos evaluado esta problemática en función de la vigilancia, la presencia de policía en los barrios o la no presencia policial en los barrios. Vemos cómo el que no haya vigilancia policial también facilita el acceso del narcotráfico en los barrios. Todos los años es más alta la prevalencia de este fenómeno y de esta problemática en los barrios donde no hay vigilancia policial. Si bien el problema aparece con mayor prevalencia en los barrios sin vigilancia policial, igualmente para el año 2024, por ejemplo, alcanza el 30% de los hogares con vigilancia policial, con lo cual, si bien no es exclusivo, lo vemos con mayor prevalencia en los hogares sin vigilancia policial, los barrios sin vigilancia policial. Y puntualmente, nuevamente, focalizando en la situación y en el estado de situación de Mar del Plata, vemos como en el 27% de los hogares con vigilancia policial, las personas igualmente identifican y reconocen los lugares donde hay venta de drogas en sus barrios, y esto aumenta al 37% de los hogares de los barrios sin vigilancia policial. Con lo cual, vemos nuevamente la ausencia del Estado, la ausencia de la vigilancia policial, en donde se observa una mayor predominancia este tráfico en los barrios, sin ser exclusivo, nuevamente lo indico, para estos barrios. Bien, desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina siempre lo que intentamos es brindar un diagnóstico, brindar datos empíricos actualizados de esta problemática, tanto de lo que es la oferta y lo que es la venta y el tráfico de drogas, como también lo que es el consumo de sustancias. Venimos trabajando ya hace algunos años, y siempre la intención es poder brindar un diagnóstico, poder brindar datos desde donde poder también actuar, ¿no? Que a partir de estos datos y también de poder identificar sobre quiénes actuar, ¿no? Poder reconocer las necesidades, las prioridades y los grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad para poder trabajar e intervenir sobre ellos. En el caso concreto, uno de los estudios que voy a presentar fue financiado por la Organización Panamericana de la Salud. Agradecimientos obviamente a todos los que pudieron participar en Mar del Plata y a la persona de salud que nos acompañó en los estudios presentos. Alrededor de personas nos hemos focalizado principalmente en el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque el consumo de alcohol en general es no solo para la persona que consume, sino para el entorno. ¿Qué pasa? Cuando una persona consume alcohol y decide salir a manejar, no se está poniendo en riesgo solamente a ella, se está poniendo en riesgo a todos. Y que la persona que toca después va a tener velocidad. Y así no. Al ir a la plaza, digamos, lo que es una función ejecutiva, de modo que la persona no puede controlar de todos sus impulsos, no puede
puede tener la habilidad que tiene estando sobria para manejar, por ejemplo, tiene más tendencia a reaccionar con violencia. Entonces tenemos lesiones no solo por los accidentes de tránsito, sino también lesiones por esos característicos, ¿no? Por la misma violencia. Y algo que sucede con el consumo de alcohol, que vamos a ver que sucede también, al menos con lo que es el consumo de cannabis, eso es lo que se llama la paradoja del daño. ¿Qué significa? Cuando una persona que es de un nivel socioeconómico más bajo, que tiene más desventajas, no importa que consuma lo mismo que una persona de un nivel socioeconómico alto. Si esas dos personas consumen igual, la persona de un nivel socioeconómico más bajo va a tener más riesgo de tener distintas consecuencias por el consumo que las de nivel más alto. ¿Sí? Siguiente. Cuando hablamos del alcohol, por ejemplo, esas son las muertes en general en Argentina atribuidas directamente, no con factor de riesgo, directamente al consumo de tabaco, es el primero, al uso de alcohol, y después más abajo vienen las. Siguiente. Eso es como factor de riesgo. Nuevamente aparece primero el tabaco, ¿sí? Fumar. Después tenemos al uso de alcohol, y más abajo para seguir. Tenemos al alcohol acá, y mucho más abajo viene el uso de otra droga. Siguiente. ¿Qué sucede también con el alcohol? A diferencia de las otras sustancias, incluido el tabaco, no tiene regulaciones internacionales que controlen el uso. Cada país decide cuáles van a ser las regulaciones y obviamente están muy expuestos a lo que es el lobby, cuál va a ser la regulación en ese país o en ese distrito. Siguiente. Estos son datos de los dos estudios que voy a presentar. El estudio 1 con pacientes hospitalarios, evaluamos a todas las personas mayores de 18 años que llegaban a liga por una lesión de tránsito. Y teníamos dos métodos de evaluar si habían consumido sustancias. Por un lado se tomaban muestras biológicas, saliva, laboratoriometro. Por el otro lado se les preguntaba directamente a la persona si había consumido. Comparábamos estas medidas, cuáles eran las mejores, y hablábamos del riesgo de tener una lesión si había consumido alguna de estas sustancias 6 horas antes de haber tenido la lesión. Un 75% se me salió el porcentaje, pero un 75% de las personas tenían un ingreso mayor al mínimo de las que fueron evaluadas en ese estudio. En el estudio 2, que estos son solamente un recorte de varios estudios que hemos hecho, evaluamos a mujeres gestantes. Todas las mujeres que asistían a acceso a la atención primaria, nos acercábamos y le preguntábamos embarazadas. Le preguntábamos por su consumo de alcohol. Antes del embarazo, desde que se enteró que estaba embarazada, le hacíamos una pequeña intervención y después se evaluaba a los 3 meses si había consumido o no alcohol. Y finalmente, cuando tenían a su hijo, nos fijábamos en los resultados de bienestar de los bebés. El 66% de la clase baja y el 31% de la clase media baja. Todos los estudios cuentan, obviamente, con aval del comité. Esto es el primer estudio. Aquí vemos que en los dos casos, sea el salario mayor al mínimo o menor al mínimo, hay una relación entre haber consumido alcohol y tener una lesión. Ahí tenemos los porcentajes de cada uno, vemos que sí. Tenemos a los que consumen alcohol y están sanos son el 8% y a los que se lesionaron y consumen alcohol son el 18%. O sea, aumenta un 10% la chance de tener una lesión. Acá ven que están sanos porque lo que nosotros hacíamos a esa misma persona lesionada la usábamos como control. Le preguntamos, bueno, la semana pasada o ayer o antes de ayer, ¿estabas manejando? Y decía, ¿sí o no? ¿Consumiste alcohol? ¿Sí o no? Lo usábamos a ellos mismos como control. Esto es un diseño que se llama de casos y control. Por eso, cuando estaban sanos, o sea, los días anteriores que no se habían lesionado, solamente un 8% había consumido alcohol y en el otro caso un 18% había consumido alcohol. Ese es un resumen. Y en el otro vamos a ver que no hay muchas diferencias. Es un poquito más bajo el porcentaje, pero no había diferencias significativas. Un 5% estaban sanos, había consumido alcohol de los que estaban sanos y un 15% de los lesionados había consumido alcohol.
¿Siguiente? En el caso del cannabis, esto es cannabis, ahí ya vemos una diferencia. En el otro caso no había diferencia entre los niveles socioeconómicos altos. En este caso sí. Solamente los que tenían un salario menor al salario mínimo tenían más probabilidades de tener una lesión después de haber consumido cannabis. Siguiente. Entre los lesionados no había diferencias en cuanto al consumo de alcohol, cannabis o cualquiera de las otras sustancias. Consumían lo mismo, pero el grupo de menores ingresos tenía más chances de tener una lesión cuando había consumido cannabis. Y no había diferencia tampoco en las lesiones, ¿sí? No había diferencia en el consumo ni en las lesiones. Sí había diferencia en el riesgo que tenían. Este es en el caso de las mujeres embarazadas. Y esto es curioso. Las mujeres, ¿sí?, de nivel socioeconómico, de un estrato más bajo, se usa una escala que era Grafar, que evalúa todo, la vivienda, el nivel socioeconómico, educacional, todo. Las mujeres que habían consumido algo que se llama consumo excesivo episódico, que es consumir mucho concentrado en un día de la semana. Por ejemplo, salís y tomás más de 4 tragos, tenían, y si eran de un nivel socioeconómico bajo, tenían un 60% de más probabilidad de tener una complicación en el embarazo. Complicación en el embarazo que incluye desde aborto, infecciones, hipertensión. Tenían más consecuencias negativas en el embarazo de las mujeres que eran de clases superiores. Sin embargo, tenían mucho más riesgo las que eran de clases inferiores y habían consumido alcohol. ¿Se entiende? No había diferencias en el consumo. No había tantas diferencias en las consecuencias. Pero tenían mucho más riesgo las de la clase social baja. ¿Siguiente? Estos son dos estudios en los que evaluamos lo que había mencionado anteriormente, lo que son las políticas públicas. A estas mujeres les hicimos una intervención que se llama intervención breve. Son 10 minutos en los que se les habla de los riesgos del consumo de alcohol y que se comprometen a reducir el consumo durante el embarazo. Al final estas intervenciones no solamente redujeron el consumo, sino que se veían mejores puntajes en lo que era el APGAR y tenían efectivamente mejor peso al hacer los bebés. Y algo interesante es que nosotros hacíamos 3 grupos. Un grupo recibía una charla de 10 minutos, otro grupo recibía un panfleto, ¿sí?, explicando los efectos para el feto del consumo de alcohol en el embarazo, y otro grupo no recibía nada. El grupo que recibía el consejo también redujo la cantidad de alcohol y también tenía mejores resultados para los bebés, ya tenía mejor peso y mejores niveles de lactancia. Y este no fue realizado en población general, sino en estudiantes universitarios. Evaluaba dónde vivían los estudiantes y la probabilidad que tenían de tener una lesión, considerando si vivían en un barrio donde tenían mucho acceso al alcohol, por ejemplo, si había muchos locales de venta de alcohol, ya sea adentro, como bares y demás, o un supermercado que vendiera alcohol, que tuviera autorización para vender alcohol. Y se veía si tenían más chances de tener lesiones cuando vivían en esos lugares. Lo que encontramos fue que cuando ellos vivían en un barrio donde tenían acceso a bares, lugares que venden alcohol adentro para consumir en el momento, tenían más chances de tener lesiones. Esto se llama accesibilidad, es una medida que se ha evaluado en muchos países, que es que cuando las personas tienen más acceso a las sustancias, más consumen. ¿Por qué? Porque está ahí, ¿cierto? Si una persona puede ir al supermercado y sale barato y puede comprarse la sustancia, la compra. En cambio, cuando se aplican más impuestos a la sustancia, es más cara, es menos accesible porque hay menos habilitaciones, consumen menos. Lo más importante va a venir ahora, intercambio, las preguntas, tratar situaciones y buscar también de qué manera el Poder Judicial puede responder a esas demandas, muchas veces de acceso a la justicia o muchas veces de intervención en temas penales, y ahí ya la primera pregunta, ¿qué hace un juez penal? Ahí donde se están discutiendo cuestiones de consumos problemáticos o cuestiones asociadas a situaciones de vulnerabilidad que demandan que
esencialmente una respuesta del sistema de salud. Lamentablemente, desde las últimas 4 o 5 décadas, la respuesta principal que se ha dado a buena parte de las problemáticas de consumo de sustancias ha sido con el sistema penal. Y la respuesta del sistema penal esencialmente es violencia, es encierro, marginación, es profundizar una situación de exclusión social. La respuesta hacia los usuarios de las sustancias, o sea, las personas que tienen consumos problemáticos, no debería pensarse en clave penal, sino esencialmente en clave de ejercicio de derechos, en clave de prevención, por un lado, y cuando la situación ya es aguda, en términos de buscar herramientas para procurar una respuesta de salud. En materia de drogas, o lo que se llama drogas ilegalizadas, porque también como hay drogas legales que producen enormes efectos nocivos, el cuadro y esta excelente exposición anterior nos ha brindado un panorama muy ejemplificativo para preguntarnos por qué algunas sustancias son ilegalizadas y otras son de venta libre, siendo los efectos nocivos que producen las mismas. Pero en todo caso, el sistema asociado a las drogas ilegalizadas, lo que se conoce como el universo de los estupefacientes, ha tenido la nota saliente casi a nivel global del prohibicionismo. El prohibicionismo implica intervenir con el sistema penal en todas las facetas, tanto desde la siembra, desde la producción, como por supuesto la tenencia y luego el consumo de esas sustancias. En el último tiempo se abrió una ventana que todos deben conocer, una ventana vinculada con una sustancia en particular, que es el cannabis para uso terapéutico o medicinal, que ha permitido a muchos usuarios de esta sustancia, primero con el aceite de cannabis para epilepsia refractaria, pero luego a través de otras patologías y de otras intervenciones, tratar de pensar, ir cambiando la cabeza y pensar el vínculo con el usuario, no desde la violencia del sistema penal, sino desde, como decíamos antes, una mirada terapéutica, una mirada de salud bajo determinadas condiciones. Y por supuesto tratar de poner el foco y el acento en las distintas cadenas de narcotráfico, que son cadenas de violencia, cadenas de muchas veces el uso de los pibes en los barrios para que mediante formas positivas, formas de dominación, se generan relaciones espurias que son aprovechadas por aquellos que venden en los territorios o aquellos que son las cabezas de estas organizaciones. En ese sentido hay un problema normativo para mí muy importante, muchos lo venimos señalando hace mucho tiempo, y es que hace 20 años aproximadamente se ha fragmentado la competencia. La provincia de Buenos Aires, lo voy a decir tratando de sacarle todo el tecnicismo de la manera más simple posible, pero la provincia de Buenos Aires ha asumido competencia en lo que se llama la venta del menudeo. La provincia de Buenos Aires, nosotros los fiscales y jueces de la provincia de Buenos Aires intervenimos en la venta de las dosis directamente fraccionadas para el consumidor. Y eso genera, desde mi perspectiva, un problema, que es que no se permite avanzar en la cadena del narcotráfico hacia las cabezas de quienes se acercan a los barrios a permitir que haya un kiosquito o un pibito o una mujer con su marido preso vendiendo algunas cuchitas de cocaína. Obviamente interviene el sistema penal, se allana, se detiene, las penas son muy altas, la ley de drogas tiene penas muy altas para cualquiera que tenga para vender sustancias, independientemente de la cantidad que vendan, independientemente de su rol social. Pero esa fragmentación de la competencia, insisto, con federal interviniendo ante los casos de narcotráfico y con provincia, la provincia de Buenos Aires y muchas provincias a lo largo del país, interviniendo en los casos de venta y menudeo, lo que hace es impedir la continuidad de una investigación mucho más compleja para poder ir avanzando hacia esas buenas continuidades. La foto estática es la foto de buena parte de los procedimientos de drogas, es decir, hay una denuncia anónima generalmente, después podemos hablar también de las formas de acceso a la justicia para poder denunciar en los barrios a quienes venden, para poder hacerlo sin tener riesgo de represalias, etc. Pero digo, esa foto estática es alguien denuncia esta situación, va a un personal policial, saca unas fotos, hace un pasamano, hace un corte de alguien que vaya a comprar, constata que lo que compró es una sustancia, y se pide un allanamiento por parte de la Fiscalía del Juzgado de Garantías, se allana y se retira la causa prácticamente ahí. Porque la competencia provincial así lo demanda, no hay posibilidad de seguir avanzando con la investigación completa. Entonces, a veces, en algunos casos, depende de la Fiscalía, se puede interactuar o vincularse de mejor modo con los actores federales, pero en definitiva la ley, al proponer esa división de la competencia, pareciera que concentra los recursos en la persecución de los
muchas veces denominamos el trafiadicto, el que vende y consume al mismo tiempo en escasas dosis para el consumidor. En consecuencia, eso es un problema significativo y un problema que debería cambiarse en el futuro. ¿Cómo trata la ley penal en los últimos años al usuario de sustancias? Ha habido un cambio significativo en el año 2009. Históricamente, esta persecución penal, no al que consume alcohol, sino al que consume drogas, se fundó justificándose en una idea bastante perversa. Y es la idea muy parecida a castigar a aquel que compra un celular robado, o castigar a aquel que compra en ese momento un estéreo robado cuando existía esta dinámica vinculada al robo y al encubrimiento. Es decir, la justificación del castigo al usuario de sustancias era, bueno, si no existiera el usuario de sustancias, no existiría toda esa cadena de narcotráfico que permite la venta, la producción, la comercialización, etcétera, de las sustancias. Entonces hay que castigar al usuario porque de esa manera estamos desincentivando el consumo de sustancias. Por supuesto que es un discurso, primero falso, porque los datos estadísticos ponen de manifiesto el fracaso absoluto que ha tenido el prohibicionismo a nivel global. Segundo, que utiliza a la persona que tiene un problema de salud como alguna forma bastante utilitarista de emplearla en términos de persecución penal. Y tercero, porque a las vistas está que evitar el sistema de salud, que obviamente genera muchos más recursos económicos que apilar personas en jaulas, como suelen ser las cárceles en general de nuestro país. Bueno, en términos de costos-beneficios económicos pareciera que era una respuesta. Entonces, claro, de la mano de esto hay siempre un discurso bastante discriminador y bastante enfocado en señalar a ese usuario de las sustancias, de modo tal que esto favorece, como siempre, las cadenas del comercio ilegal, las cadenas donde buena parte de nuestros jóvenes ni siquiera se sabe que están consumiendo en nuestros barrios, que están fumando, que es la porquería que están adquiriendo por esta situación de absoluta ilegalidad. Las respuestas, bueno, no hace falta mencionar, hacer la vista por todo. Cada vez hay un contingente mayor de jóvenes que son expulsados de los hogares porque hay situaciones de violencia al interior de las familias, especialmente familias de escasos recursos, que no pueden seguir sosteniendo ese tipo de dinámicas. Esos jóvenes pasan a estar en situación de calle, la vulnerabilidad se acrecienta porque pueden ser captados también por redes asociadas a la marginalidad y a la violencia, y en consecuencia la ausencia de una respuesta integral del sistema de salud satisfactoria, más allá de algunas intenciones de muchas personas. Yo creo que muchas personas a quienes conozco de distintos ámbitos universitarios, académicos o también del sistema de salud, que tienen, por supuesto, la voluntad de ayudar, pero la problemática es mucho más compleja que pensarla en términos de voluntarismo cuando hay políticas estatales orientadas a estas cuestiones. Entonces, a mí me interesa sobre todo generar un espacio de diálogo para también ver qué hacer cercanas o casas de cercanía de justicia en los territorios. Ya es una primera barrera, se le agrega la barrera idiomática, técnica, que reclama además la presencia de abogados y de especialistas que muchas veces implica obviamente pagar un honorario a esas profesionales, aleja muchas veces a la comunidad de lo que se hace en los tribunales. Entonces, pues, tratar de trazar esos puentes con la comunidad, tratar de trazar esos canales para discutir problemáticas, para acercar diferentes miradas. Me parece que es lo central de estos encuentros, que más allá del encuentro en sí pueda crear un vínculo o una relación para cuando se da una situación concreta de violencia en un territorio o de ejercicio de disputas de poder en un determinado lugar de la ciudad de Mar del Plata y no haya respuesta, poder denunciar o poder intervenir con algún actor de esos que generan la responsabilidad institucional, porque la ausencia de respuesta del Poder Judicial es también violencia institucional, y en ese sentido celebro estos encuentros y quedo abierto a cualquier conversación que pueda surgir. Muchas gracias. Me pareció eso, ¿no? Como un tema fuerte, con la necesidad de instalarlo socialmente. De alguna manera nos parece que es una problemática muy grave que vemos cada vez más creciendo en nuestras barriadas y de la que no se habla, y de la que no hay políticas, y de la que no hay acciones, y de la que vemos que avanza, deteriorando, ¿no? Nos duelen los jóvenes deambulando como zombies, como uno decía a veces en nuestros barrios, ¿no? Y bueno, me parece eso interesante, es un tema que tenemos que empezar a poner sobre la mesa, ¿no? Y a dialogar, porque nos parece un tema así
fuerte, ¿no? Pero en lo personal digo, el problema del narcotráfico no pasa por el narcomenudeo, evidentemente, por el consumo a veces de vaya a saber qué tipo de sustancias llegan, ¿no? a los jóvenes de nuestras barriadas. Es un tema mucho más grave y sin duda el tema del narcotráfico se mueve un montón de intereses que en otros niveles más altos son, ¿no? Donde a veces la problemática concreta que vemos también, ¿no? Que también llega a nuestros barrios, es eso, el tema de nuestras pibas, nuestros pibes, que bueno, vamos viendo con tanto deterioro, ¿no? Como adormeciendo la vida, ¿no? Pensaba cuando venía, una de las cosas que a veces acompañando a los chicos, como haciendo el hogar de Cristo, en la granja San Francisco, una de las primeras cosas que surge es que empiezan, cuando empiezan a dejar de consumir, como a sentir la vida, ¿no? De golpe se enteran que tienen dentadura, por ejemplo, ¿no? Y empiezan a doler las muelas y empiezan a sentir, ¿no? De golpe dicen, uy, me estoy poniendo medio maricón, dicen, porque empiezan a tener sentimientos, empiezan a descubrir emociones, porque pareciera esto, ¿no? Que el consumo va buscando adormecer, va buscando eso, que no sientan, ¿no? Y a veces también es el refugio para no sentir la crueldad y la dureza de la realidad que se vive. Por eso me parece tan importante esto, ¿no? De que sea un tema que pongamos sobre la mesa, que es un tema generalizado, ¿no? Pero que sin duda, como escuchábamos en las exposiciones anteriores, de una manera especial golpea a las zonas más vulnerables y a los más pobres, ¿no? Entonces, no es solamente el tema, es generalizado y en todos los ámbitos, pero es un tema que en nuestras barriadas es muy fuerte. Así que bueno, celebro que nos vayamos sentando a charlar, a instalar el tema, a buscar caminos, a que no sea un tema que vamos naturalizando, ¿no? Como decían también nuestros amigos en el mensaje hace poco.